La idea de la clase, como les decía, va a ser trabajar entre 1969 y 1976, ¿sí? Un periodo de por sí muy rico en la historia reciente argentina. Un periodo que evidentemente da para largo, da para explicar varias clases, pero que nosotros vamos a tratar de sintetizar en algunas ideas. ¿Qué punto de partida tomamos? El punto de partida nodal es el cordobazo. El cordobazo es un parteaguas de la historia argentina, es uno de los hitos históricos más importantes que ha dado el movimiento obrero argentino y el movimiento estudiantil. Cuando nos referimos al cordobazo no nos referimos solamente al hecho del 29 de mayo del 69, por más que sea el nombre que adquirió, sino estamos hablando de un periodo, de una coyuntura precisa, que podremos remontarla desde comienzos del año 69 o en los últimos meses del año 68 hasta el año 72, ¿sí? Donde se dan toda una serie de insurrecciones y puebladas en gran parte del país. Pensemos que más de 100 insurrecciones y puebladas se dan en este periodo. En el caso de Córdoba hay dos grandes levantamientos, uno el del 29 de mayo de 1969 y el otro es en marzo de 1971, que es también conocido con el nombre de Viborazo. Pero, por ejemplo, Tucumán tiene tres grandes levantamientos, ¿sí? O Rosario, en el mismo año 1969, tiene dos levantamientos. O pueblos más pequeños de la provincia de Santa Fe o ciudades capitales de provincia, en Mendoza, ¿sí? En ciudades importantes, en Mar del Plata, en Trelew. Estamos hablando de un fenómeno nacional, un fenómeno de insurrecciones y pobladas muy, muy fuerte. ¿Por qué decimos esto? Porque la crisis que se desata en el año 69-70 es la suma de una gran contradicción, de las que veníamos mencionando en la primera clase, que es el enfrentamiento entre los sectores más concentrados del capital y los trabajadores. Que en ese enfrentamiento de clase, hay enfrentamientos menores, pero que en el momento del cordobazo y en esta coyuntura afloran como importantes. Por ejemplo, enfrentamientos al interior del bloque dominante. Claramente el gobierno de Onganía, con la política de Krieger-Bacena, había favorecido a los sectores más concentrados del capital industrial, ligados al capital internacional, en un Estado autoritario, ¿sí? Como Donel en su momento definió, un Estado autoritario burocrático, el Estado burocrático autoritario, como lo define el título de su obra, pero que además esas contradicciones que dijimos centralmente son de clase, van a repercutir también al interior del bloque dominante y van a repercutir también frente a sectores medios, ¿sí? Estudiantes, sectores medios urbanos, va a repercutir en sectores agrarios, va a perjudicar las economías provinciales. O sea, la política que se abre con Krieger-Bacena y que va a tener su estallido central en el año 69 es una condensación de problemas en términos económicos, pero también en términos políticos. ¿Por qué en términos políticos? Porque la contradicción abierta en el año 55 de que se pensaba hacer una Argentina sin la participación de la principal fuerza política electoral en ese entonces, que era el peronismo, implicaba que ese límite de no participación en algún momento iba a estallar. Iba a estallar, ¿por qué? Porque todos los gobiernos que se habían sucedido desde el año 55 habían dejado a un costado la participación explícita del peronismo. Recordemos que la participación que se había dado era muy mediatizada, muy parcial en algunas provincias, en algunos municipios, o en algunas instancias, por ejemplo en el Parlamento, permitiendo que haya listas de diputados de orientación peronista. Pero no así la figura central convocante del peronismo, que era el propio Perón. Recordemos que Perón va a seguir estando proscripto electoralmente hasta el año 1973, o sea, todavía quedaban 3, 4 años por delante para resolver esa incorporación de Perón a la vida política desde el año 55. Y ese también es un elemento central para tratar de explicar el cordobazo. O sea, en el cordobazo y en los asos que surgen posteriormente, encontramos contradicciones que se abren en el 55 y que no se cerraron, pero también contradicciones que se aceleran en el 66 con el golpe de Estado de Onganía. Un golpe de Estado que, como dijimos, no solamente busca un afianzamiento de un nuevo modelo de acumulación de capital en torno al sector más concentrado de la burguesía, disciplinando a la clase obrera, encasillándola
que la clase obrera pierda determinadas conquistas, sino también un golpe de Estado donde también perjudica a otras clases sociales, perjudica a sectores de la pequeña burguesía, perjudica a sectores de la burguesía intermedia, a sectores de la burguesía industrial, mercado internista. Digo, si no, pensemos simplemente la política de cierre de ingenios azucareros. El cierre de 11 ingenios azucareros en el año 66-67 implicó claramente que vastos sectores burgueses y pequeños burgueses de la provincia de Tucumán, ligados a la producción azucarera, perdían sus empresas, no tenían más subsidios. Lo mismo podemos decir el cierre de empresas vitivinícolas en las provincias de Mendoza y de San Juan. O sea, hay una política también de ajuste hacia las provincias, hacia las regiones, y una política de ajuste también hacia los sectores que viven de esas provincias, en torno a este sector más concentrado del capital, que es el sector favorecido. Eso evidentemente hace que estalle esta olla de presión. A eso le podemos sumar el contenido autoritario de las políticas de Onganía, un contenido autoritario en cuanto a censura, en cuanto a proscripciones, en cuanto a la intervención de las universidades nacionales, recordemos la noche de los bastones largos, a una política de tratar de privatizar los ámbitos de la educación pública. Recordemos que el inicio de estos procesos de movilización se va a iniciar en la provincia de Corrientes, ¿sí? A comienzos del año 69, cuando la provincia de Corrientes, la Universidad Nacional del Noreste, ¿sí? Decide aumentar el comedor estudiantil abrumadoramente. Y ahí empieza a surgir una movilización de estudiantes en contra de este proceso de aumento del comedor estudiantil. Un proceso que va a derivar en una represión con la muerte de un estudiante y va a encender una mecha de una hoguera muy fuerte que va a sucederse inmediatamente, semana más tarde en Rosario, con la muerte de otros dos estudiantes, hasta que se produce el hecho de Córdoba en sí mismo en mayo del año 69. Este elemento de convulsiones que encuentra en Córdoba es central. ¿Por qué? Porque demuestra que la revolución argentina se encuentra engrampada en dos alternativas, evidentemente. Los analistas de la época dicen, a ver, la revolución argentina le queda una salida que es la salida electoral, convocar a elecciones, no da más el gobierno de Onganía, y un ala que va a decir, no, Onganía, el gran problema es que le falta revolución. Digo, si uno analiza, por ejemplo, la prensa burguesa, la prensa comercial, la prensa que da línea política, por ejemplo, la revista Primera Plana, la revista Confirmado, la revista Extra, vendría a ser como la revista Hoy Noticias, ¿no? Esas revistas que se dedican centralmente a establecer líneas políticas, a dar directrices, ¿sí? Algunos de sus columnistas, por ejemplo, un periodista famoso, que alguna vez quizás ustedes lo escucharon nombrar, Bernardo Neustadt, ¿sí? En el año 69, para el mes siguiente del Cordobazo, dice, acá el problema de Onganian es que fue el débil, que tenía que haber hecho más revolución, tenía que haber avanzado más. O sea, fíjense, hay una mirada de un periodista, de un editorialista, saca todo un editorial y de otros periodistas que están diciendo, no, acá el problema es que Onganía no fue lo suficientemente fuerte, y que era parte de lo que expresaba el propio Onganía, que todavía había que hacer más ajuste, mayor disciplinamiento, mayor represión. Y por otro lado van a haber periodistas que van a empezar a plantear, bueno, está llegando su límite el gobierno de Onganía, quizás habría que recapacitar y ver la posibilidad de unas elecciones, ver cómo se descomprime la situación. Y digo, hay una situación muy, muy tensa, ¿sí? Y donde evidentemente aparecen estos dos problemas. Estos dos problemas, ¿por qué? Porque la insurrección del Cordobazo, el levantamiento popular del Cordobazo, fue una señal de alerta no solamente para el gobierno, sino también para los restantes sectores de la clase dominante, porque nunca habían visto que la segunda ciudad más importante del país, o tercera, depende si consideramos a Rosario o Córdoba como segunda o tercera, estamos hablando de una de las principales ciudades del país, prácticamente la policía pierde el control de la ciudad, o sea, las fuerzas de seguridad pierden el control de la ciudad. En ese levantamiento, la policía solamente puede controlar la manzana donde se encuentra el cuartel central de la policía y sus lugares adyacentes, y tiene que intervenir el tercer cuerpo de ejército y reprimir sobre la población abiertamente. Como en un momento dijo el comandante en jefe Sánchez Laos, nos sentíamos que como el ejército invasor cuando vinieron los ingleses en 1807, la gente nos tiraba
con cosas desde arriba al techo. O sea, ellos se consideraban el ejército invasor. Ellos se consideraban que estaban invadiendo un territorio libre, como en su momento se llamó territorio libre de América, lo que había sucedido en Córdoba. Esa, ese levantamiento obrero que tuvo un fuerte contenido de preparación, donde participan dirigentes que prevén que va a haber una movilización y un paro muy efectivo, lo supera la propia dinámica de los hechos cuando se produce la represión a partir de la propia movilización. O sea, encontramos que si bien es una movilización organizada por dirigentes de la talla de Agustín Tosco, dirigentes de Luz y Fuerza, o dirigentes de la UTA, dirigentes de otros gremios, el hecho en sí mismo es desbordado por la bronca de la población, es desbordado, ¿sí? Por más que tenía una preparación previa, por más que en las asambleas que se reúnen semanas previas al Cordobazo están discutiendo, miren que puede haber represión, nos tenemos que juntar, tenemos que ir con sectores de seguridad, nunca imaginan el proceso de se va a encontrar superado por la propia dinámica de la movilización, dinámica que se va a disparar a partir del asesinato de un trabajador mecánico que se está movilizando, como es Máximo Mena. ¿Esto qué implica? Implica que desborda a los propios dirigentes y se genera una situación de prácticamente descontrol. Y de ahí es que interviene el ejército y ocupar y reprimir esta situación, donde aparece esa imagen gráfica de que hay francotiradores disparando, de que no se puede detener a las molotov, no se puede detener las barricadas, que hay una situación de descontrol. Este hecho en sí mismo, como dijimos, es una alerta para el gobierno, pero también es una alerta para la clase dominante y para el resto de los partidos del régimen. Para el resto de los partidos del régimen toman lectura de eso. O sea, claramente, desde el peronismo, pasando por el radicalismo, hasta sectores de la centroizquierda, empiezan a decir, esto es algo preocupante. Y en los hechos lo que va a acontecer, en lo que va a acontecer, en forma inmediata, es que esa situación de descontrol se va a sentir en la propia organización del movimiento obrero. El movimiento obrero que en ese momento se encontraba dividido en dos grandes organizaciones, como dijimos en la reunión anterior, en la CGT de los argentinos, o Paseo Colón, y la CGT Azopardo, van a tender a confluir cada vez más en acción en común. Pero va a haber un hecho importante que va a marcar también una nueva lectura de los acontecimientos, que va a ser la muerte de Augusto Timoteo Bandor. Un mes después del Cordobazo, el 29 de junio de 1969, Bandor es asesinado o ajusticiado. Utilicen el adjetivo que ustedes más quieran. ¿Sí? O sea, Bandor, que es el principal dirigente sindical que dio el movimiento obrero y que era el hombre fuerte de la década del 60, el hombre que había crecido al calor de la movilización obrera, al calor de un proceso de reacción obrera, no de derrota, como equivocadamente plantean otros autores, no de derrota en la década del 60, sino de reacción, de movilización, el hombre que en cierta forma se siente fortalecido con las ocupaciones de fábrica del año 64, el hombre que sale fortalecido con los planes de lucha, el hombre que cuestiona, el único hombre que cuestiona a Perón en vida la dirección del movimiento, creando o intentando crear un partido peronista sin Perón, ese hombre es asesinado, es muerto, ¿sí? Es ajusticiado. Y ese hecho lleva a que también la clase dominante tome lectura. ¿Por qué? Porque si matan a Bandor, ya claramente está en una situación de prácticamente de descontrol, de situación de que no puede darse una respuesta coherente a esa situación. La respuesta del gobierno, ¿cuál va a ser? La respuesta del gobierno va a ser intervenir sobre los sectores díscolas que creen del movimiento obrero, la CGT de los argentinos, por más que la CGT de los argentinos no era, como dijimos antes, una CGT que se planteaba un derrocamiento del capitalismo, sino lo que se planteaba era fundamentalmente derrocar al gobierno de Onganía, ¿sí? Era una CGT que dijimos que en gran parte lo único, el puntos en común era el tener ese odio a Onganía, pero podríamos decir hay muchas diferencias dentro de las alas que componían la CGT de los argentinos, y ni hablar de la CGT a Sopardo. Claramente la situación del gobierno va a ser de tratar de encauzar la situación, tratando, por un lado, encarcelando a los principales referentes de la CGT de los argentinos y prohibiendo que siga habiendo movilizaciones, pero por otro lado, esa situación no va a poder detener
la situación de convulsión que va a seguir a lo largo del año 69. Por ejemplo, el 16 de septiembre del año 69 se va a producir el segundo Rosariazo, que a diferencia del primero va a tener un fuerte componente obrero y que también va a generar una preocupación para las autoridades de la provincia de Santa Fe en este caso y para las autoridades nacionales. ¿Qué va a hacer Onganía? Onganía va a hacer un pequeño cambio de gabinete, va a sacar a Krieger Gapacena, va a permitir que sectores de dirigentes sindicales empiecen a tomar el proceso de encauzamiento, de conformar una nueva CGT, de tratar de que se levante la intervención. Para eso va a nombrar a un delegado normalizador, va a nombrar a Valentín Suárez, que venía del sindicato de los árbitros, un pequeño sindicato, imagínense, sin referencia, algunas sin importancia, pero le va a dar un poder importante a la idea de tratar de unir a los distintos grupos que conformaban la CGT, a Soparde o de los argentinos, por otro lado, e incluso a los sectores participacionistas, ese sector de la dirigencia sindical que mencionamos la vez pasada, que no, nunca enfrentaron al gobierno de Onganía, sino que por el contrario, mantuvieron una política de diálogo permanente. Me estoy refiriendo a Tacones, me estoy refiriendo a Luz y Fuerza, a Rogelio Coria, de la construcción. Van a tratar de unificar eso en torno a la CGT. ¿Y quién va a encontrar como aliado de esta política? El gobierno, al propio Perón. El propio Perón, que en su momento había alentado la creación de la CGT de los argentinos, desde España va a empezar a desautorizarla y también va a plantear la unidad de la CGT. O sea, claramente desde el gobierno como desde el principal campo opositor, el peronismo, estaban sacando la misma lectura. La lectura era de que había que empezar a encauzar la situación porque estaba entrando un desmadre. Este hecho además se reforzó cuando hacia fin de año, diciembre del año 69, el gobierno va a conceder la ley de obras sociales, por lo cual le va a dar un poder hasta el día de hoy muy fuerte a las direcciones gremiales, que es controlar una parte de las obras sociales, ¿sí? A partir del aporte que hacen los empresarios y los trabajadores, lo que hacen los trabajadores a partir de la retención obligatoria de nuestros salarios. Este hecho, esa caja, ese dinero, se intentó claramente como un beneficio material y de hecho sigue funcionando hasta el día de hoy para tener a los dirigentes sindicales en caja y tener controlados por parte del gobierno de Onganía. Ahora bien, para el año 1970 la conflictividad no va a disminuir, por el contrario, va a seguir en aumento. ¿Qué particularidad se va a dar en el año del 70? Que además de los incrementos de los conflictos laborales, va a empezar abiertamente, por un lado, Perón a intervenir en la vida sindical y entre otras cosas va a intervenir en que el gremio metalúrgico vuelva a tener un secretario general de importancia. Recordemos que el asesinato de Bandora había dejado acéfala a la UOM, a la Unión Obrera Metalúrgica. En el año 70 va a haber una disputa entre los dos principales aspirantes, por un lado Avelino Fernández y por el otro lado Lorenzo Miguel. Claramente Perón va a jugar del lado de Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel claramente ya había mostrado su vocación dialoguista, su vocación conciliatoria, podríamos decir, claramente estaba un poco más a la derecha que el propio Avelino Fernández. Avelino Fernández venía con el antepasado de haber sido un dirigente destacado en la resistencia, pero a la vez cuestionado por sus vínculos con ciertos sectores de la izquierda. Eso Perón no lo iba a admitir. Claramente Perón desaconseja que sea Avelino Fernández el secretario general de la UOM y efectivamente el secretario general de la UOM va a ser designado por voluntad del propio Perón. O sea, claramente acá encontramos cómo Perón se va a preocupar para que el principal gremio de nuestro país, en ese entonces, la UOM, el gremio que marcaba la dinámica de la lucha de clases, que marcaba las pautas de las paritarias, que marcaba el compás del movimiento obrero, esté dirigido por un hombre que va, en cierta forma, a continuar el legado de Bandor por parte de Lorenzo Miguel. Esto lo va a hacer Lorenzo Miguel hasta entrados los años de la democracia, hasta que lo sorprende la muerte. O sea, Lorenzo Miguel va a ser el hombre de hierro, que va a practicar la táctica que Bandor hizo famosa de presión y negociación. O sea, uno le achaca a Bandor la táctica de presión y negociación que va a aplicar desde el año 54 hasta su fallecimiento en el año 69, pero en realidad es Lorenzo Miguel desde el año 70 hasta que fallece a fines de los 80, comienzos de los 90, ahora no recuerdo bien, es el hombre que va a practicar y que de cierta forma va a ser la dinámica del resto de los gremios. Esto con respecto a la UOM.
También en el año 70 va a empezar a discutirse, una vez que se resuelve el tema de la UOM, discutirse finalmente la unificación de la CGT. La CGT se va a normalizar. Era importante unificar a la CGT. ¿Para qué? Para tratar de dar encauce a ese movimiento obrero díscolo que aparecía en escena. En esto también Perón va a intervenir. De hecho, va a poner a un hombre de su máxima confianza, y también un hecho inédito en la historia del gremialismo argentino, va a estar dirigido por la UOM, un hombre que va a venir de la UOM y que va a estar puesto también por Perón en la discusión de la CGT. Ese hombre va a ser José Ignacio Rucci. Rucci, que hace pocos días se recordó nuevamente su fallecimiento, su asesinato o ajusticiamiento, el 23 de septiembre, el 25 de septiembre, perdón, de 1973, ¿sí? Un nuevo aniversario más de la muerte de Rucci. Eh, Rucci va a ser el hombre de Perón en la CGT, va a ser el hombre que va a instrumentar esta política de conciliación y diálogo y de agrupar a las distintas entidades gremiales. De hecho, la CGT se va a unificar con Rucci en el año 73, donde claramente el hecho de que un hombre de la UOM esté a la cabeza de la CGT marcaba el grado de gravedad que tenía el país, el grado de preocupación por parte de Perón de lo que estaba sucediendo en el país, poner a un hombre de la UOM en sí mismo, ¿sí? Un hombre que era de su máxima confianza. No se lo iban a dar a cualquier gremio. Históricamente la CGT, desde su constitución, había siempre estado liderado por gremios pequeños, y los grandes gremios, ferroviarios, UOM, textiles, siempre ocupaban un lugar secundario, una especie de sombra detrás del trono, que tenía el verdadero poder. De hecho, Bandor nunca fue secretario general de la CGT y fue el hombre más poderoso de la historia del movimiento obrero argentino. En cambio, ahora la situación que se presentaba ameritaba de que haya un hombre de la UOM con puño firme para tratar de disciplinar a la clase y que no salga de cauce. ¿Por qué digo que no salga del cauce? Porque las protestas que se inician en el año 69 van a permitir que crezcan organizaciones alternativas o seccionales o comisiones internas o cuerpos de delegados que empiecen a cuestionar ese disciplinamiento vertical que es pertenecer a la CGT, que ahora le voy a comentar eso. El hecho más claro de esta situación díscola va a ser a partir de 1970, cuando se conforme lo que se va a denominar el clasismo, en torno a dos grandes industrias automotrices en Córdoba, el CITRAC y el CITRAN, en torno a el sindicato de la industria automotriz de la Fiat, de grandes motores diésel, y de automotores Concord y Matterfer. O sea, la Fiat, que hasta ese entonces tenía en Córdoba sindicatos por empresa, van a seguir teniendo sindicatos por empresa, y esos sindicatos por empresa van a sufrir un cambio muy importante al calor del Cordobazo en 1970, dando lugar a una serie de delegados y comisiones internas que responden a un proceso de base, que van a cuestionar ese verticalismo de la CGT y que claramente sí van a tener una postura no solamente antidictatorial, sino también antiimperialista, clasista, ¿sí? En donde además se va a plantear muchos de esos delegados y miembros de los cuerpos internos del CITRAC, CITRAM, se van a empezar a plantear la posibilidad de la construcción del socialismo. Y acá me quiero detener un hecho también importante. Por primera vez, la clase dominante ve con preocupación de que se empiece a hablar de socialismo. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Porque al calor del Cordobazo, ¿sí? Entre el 69 y el 70, van a emerger nuevas organizaciones políticas de izquierda, lo que se conoce comúnmente como la nueva izquierda. El fenómeno de la nueva izquierda es un fenómeno mundial. En general, en América Latina se da todo un proceso de renovación, de surgimiento de nuevos agrupamientos de izquierda, enfrentándose con las clásicas políticas que venían desarrollando tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista a nivel tradicional. Tanto el Partido Comunista con su política de conciliación de clases, ¿sí? Con su política de buscar acuerdos con sectores que consideraba de la burguesía progresiva, una política que viene del séptimo Congreso de la Tercera Internacional, que viene de mediados de la década del 30, que va a continuar, o sea, tratar de apoyar a aquellos sectores burgueses que consideraba progresivo. Vuelvo a insistir, esto no es una política solamente en Argentina, sino que se da en todo el mundo, la política de buscar frentes populares,
buscar acuerdos de Frente Democrático Nacional, pero junto con eso, también el viejo Partido Socialista, un partido socialista anquilosado, un partido socialista que incluso podríamos decir que está más a la derecha que los partidos socialistas europeos, de la socialdemocracia europea, que están claramente comprometidos desde la época de Juan B. Justo en una política de obtener votos para entrar al Parlamento y en el Parlamento tratar de hacer modificaciones parciales vía legislativa a la situación de la clase obrera. En ambos casos, eso que se denominó la vieja izquierda va a empezar a ser fuertemente cuestionada por una nueva izquierda. Como dije antes, una nueva izquierda que va a tener un fuerte impulso a partir de la Revolución Cubana en 1959 y por el hecho mismo que va a generar en Cuba hacia el resto de América Latina en los 60, que es abrir una oleada revolucionaria continental. Este fenómeno que en Argentina se va a empezar a expresar en el 68-69 con esta emergencia de la nueva izquierda, donde vamos a encontrar que algunos viejos partidos comunistas o viejos partidos socialistas van a sufrir fracciones. Por ejemplo, del PCE, del Partido Comunista va a surgir en el año 67 el PCR, el Partido Comunista Revolucionario. O, por ejemplo, también del PC va a surgir la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O también del Partido Socialista va a surgir el Partido Socialista de Vanguardia, ¿sí? Que luego va a conformar el Partido Vanguardia Comunista. Otro hecho importante va a ser el proceso de radicalización de sectores de la Iglesia Católica. También es un fenómeno de conjunto latinoamericano. Un fenómeno que en Argentina va a tener expresión con los sacerdotes del tercer mundo, a raíz de lo que se va a denominar el movimiento cristianista de liberación, el movimiento cristiano de liberación para algunos autores, este movimiento que va a tener también una faceta continental, que en nuestro país va a estar claramente expresada con el movimiento sacerdote del tercer mundo, que va a empalmar con este resurgimiento de la izquierda en nuestro continente y en nuestro país en este proceso. A eso se van a sumar otros fenómenos, como dijimos antes, la lucha en Vietnam, la lucha en el sudeste asiático contra la presencia imperialista, primero francesa y luego norteamericana, el fenómeno que se da también a escala mundial de la irrupción de la juventud protestando, ¿sí? Desde el Mayo Parisino en 1968 hasta la masacre de Tlatelolco el 3 de octubre de 1968, hasta el verano caliente de Berkeley, en California. Hay una importante presencia del movimiento estudiantil donde la Argentina no es ajena. Recordemos que el cordobazo es un fenómeno obrero y estudiantil, como el primer Rosariazo o el hecho en Corrientes, donde van a converger grandes franjas de movilización estudiantil, fundamentalmente universitaria, pero en menor medida también de secundarios, donde van a converger y van a aunar criterio plantándose ante ese autoritarismo creciente. Entonces, esa nueva izquierda va a tener, por un lado, un crecimiento de organizaciones que van a empezar a plantear por primera vez, ¿sí? La discusión del socialismo abiertamente. Si bien se hablaba del socialismo, a partir del 69 parecía ya un hecho más de masas, una cuestión porque iba acompañado por este proceso de movilización. En la práctica, en pocos años, va a haber 5 organizaciones guerrilleras muy importantes, ¿sí? El PRTR, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, que se va a constituir en 1970. En realidad el PRT surge en el año 65 a partir de la confluencia de dos grupos, ¿sí? Un grupo que viene del trotskismo, de palabra obrera, y un grupo que viene de un pequeño grupo estudiantil pro-indigenista del norte, el FRIP, ¿sí? Van a unirse en el año 65, en el año 68 van a sufrir una división. Por un lado va a quedar el PRT del Combatiente, liderado por Roberto Santucho y los hermanos Santucho y otros dirigentes, y por otro lado va a surgir el PRT La Verdad, liderado por Nahuel Moreno, Ernesto González y otros que van a seguir manteniendo una política insurreccionalista, pero de contenido trotskista. En cambio, el PRT del Combatiente claramente se va a empezar a orientar hacia una salida pro-armada, pro-guerrillera, que en 1970 el PRT del Combatiente va a realizar el quinto congreso y va a conformar un ejército, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Por otro lado van a surgir, como dijimos antes, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Van a surgir en el año 68 las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. En el año 69 va a surgir Montoneros, ¿sí? Que va a tener su primera acción
importante en el año 70 con el secuestro y muerte de Aramburu, o ajusticiamiento o asesinato de Aramburu. Por no existir, los adjetivos quedan a cuesta de ustedes. En 1970 van a surgir la FAL, las Fuerzas Armadas de Liberación. De hecho, van a surgir otros grupos. Entre 1969 y 1976 van a haber cerca de 20 grupos armados en nuestro país. Van a crecer organizaciones trotskistas, fundamentalmente el PRT, el combatiente, que se va a convertir en 1972 con un desprendimiento del Partido Socialista, un grupo que viene de la sección coral, se va a conformar el PST, Partido Socialista de los Trabajadores. El Partido Socialista de los Trabajadores, después del 82, se va a hacer el MAS, el Movimiento del Socialismo, y después en los 90 una derivación de los distintos grupos que existen hasta el día de hoy del desprendimiento del viejo MAS. Va a surgir el grupo liderado por Jorge Altamira, ¿sí? Político obrera, a partir del año 64, que va a tener una política también ligada a lo que podríamos llamar el trotskismo clásico. Van a surgir organizaciones maoístas, como dijimos antes, Vanguardia Comunista, el Partido Comunista Revolucionario, etc. Entonces, va a haber un crecimiento importante de organizaciones de izquierda, muy radicalizadas, que van a crecer al compás de este proceso de movilización obrero-estudiantil. Un dato no menor es que la burguesía va a tomar lectura de esto. Y cuando digo la burguesía, me estoy refiriendo también a los distintos sectores que componen la burguesía, a los partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, incluso el Partido Comunista, que venía teniendo una postura legalista, el partido del MIT, el movimiento de Frondizi, el PI, el movimiento de Oscar Allende, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica va a tomar lectura. O sea, todos van a ver con preocupación un fenómeno que se estaba dando ya durante ese periodo. ¿Esto qué va a implicar? Por un lado, que en 1970 el hecho del secuestro de Aramburu aumente la tensión social y que la propia Junta de Comandantes decida desplazar a Onganía. Ahí la Junta de Comandantes va a designar a un nuevo presidente, lo va a designar al general Roberto Leviston. ¿Por qué lo designa Leviston? Porque la Junta de Comandantes, liderada por el general Alejandro Agustín Lanusse, fundamentalmente, decide poner a Leviston porque es una persona que reúne dos condiciones. Era un general que, en primer lugar, estaba formado en inteligencia, en un sector que era vital para ese momento para las Fuerzas Armadas, que era hacer inteligencia sobre las organizaciones, hacer tareas de inteligencia, un hombre formado en West Point, un hombre que además tenía fuertes lazos con la embajada norteamericana. De hecho, era el agregado militar de la dictadura en Washington. O sea, era un hombre muy cercano a la Casa Blanca, era un hombre comprometido con lo que podríamos llamar en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Los intereses de los Estados Unidos en el hemisferio. Claramente, Leviston era un hombre que podía ser útil en el esquema de tratar de desarticular a las organizaciones de izquierda y de desarticular al movimiento obrero, aplicando políticas de represión selectiva, como las que estaba indicando la Casa Blanca en el marco de la doctrina de seguridad nacional, en torno a la Guerra Fría. Pero por otro lado, Livingston reunía otra condición, no tenía mando de tropa propia, era un general que hace rato no tenía tropa propia. ¿Y qué significa no tener tropa propia? Que no podía tener un sector del ejército que lo acompañe en cualquier proyecto político que quiera desempeñar. O sea, los militares, acá, como en cualquier parte, ¿sí? Muchas veces para tratar de imponer, se valen de sus contactos con sus sectores subordinados, suboficiales, soldados u oficiales menores. Entonces, es importante pensar si ese hombre tiene fuerza o no dentro del ejército. Y así todo también es importante ver qué tropa tiene. Una cosa es que tenga control sobre el regimiento 1, patricios, o sobre el regimiento de infantería que estaba en La Plata, o sobre unidades importantes en Córdoba. Otra cosa es que controle la tropa perdida en un puerto de frontera en Jujuy o en Neuquén, digo, sin menospreciar, o sea, a los oficiales, o sea, uno tiene más control si manejás un batallón, un regimiento, Campo de Mayo, o La Plata, o en Bahía Blanca,
o en Córdoba o en Rosario que en un puesto de frontera. No sé si soy claro con la comparación. Digo, ahora bien, Leviston tenía una ventaja. Hace rato no tenía manejo de tropa. ¿Por qué? Porque se encontraba como agregado militar en otro país. O sea, era un hombre que prácticamente no tenía oficiales a cargo. ¿Sí? Y eso es un hecho que a Lanús le interesaba y a la Junta de Comandantes. Este hecho hace que sea Leviston la persona designada en 1970. Onganía se retira y Leviston empieza claramente a manejar el país. Ahora bien, ¿qué sucede? Que Leviston, asume en marzo de 1970, para el mes de agosto, o septiembre, octubre, empieza a desprenderse y a dejar de escuchar a los consejos de la Junta Militar, dejar de escuchar a la NUCE. Empieza a hacer oídos sordos. Cuando la política en el año 70 era de empezar a poner a Leviston para dar una apertura electoral limitada, todavía no se estaba pensando en Perón como la posibilidad de que regrese el país, sino una lectura muy limitada, ¿sí? Una salida muy limitada. Se piensa que Leviston era la persona indicada, pero a partir de agosto de ese año, o sea, 5 o 6 meses más tarde, empieza a tener vuelo propio. Empieza a pensar en él ser el hombre que reencauce el país. Entonces, Leviston empieza a jugar con vuelo propio. El hecho más importante es que designa un ministro de Economía distinto a lo que venía sosteniendo la NUCE, que es Aldo Ferrer como ministro de Economía. Un economista que va a fallecer hace pocos años atrás. ¿Sí? Yo voy a encender la luz un minuto. La NUCE Leviston va a cambiar la orientación económica, designando a Aldo Ferrer, apostando a lo que se denominó el compre nacional, a un proceso de industrialización en donde nuevamente la Argentina desempeña un papel central en el mercado interno. Fíjense que esto es distinto a lo de Onganía. Recordarán lo que dijimos en la primera clase, que dentro de las disputas al interior de la clase dominante, en los distintos fraccionamientos, Onganía y Frondizi, por ejemplo, están acompañados por este sector más concentrado. Bueno, acá con Aldo Ferrer aparecería un hombre que representa a otros sectores de la burguesía, algo que tampoco le interesaba a la NUCE. Además, Leviston empieza a tejer acuerdos con sectores de lo que se llamó la generación intermedia, de políticos de segundo nivel, para tratar de hacer un rearmado político. Esto, obviamente, no le gustó para nada a la NUCE y a la Junta de Comandantes y empezaron a ver con feos ojos. Pero el problema central no era los debates al interior de la clase dominante, el problema central era el incremento de la protesta social. A lo largo de 1970, la protesta social aumentó, ¿sí? Aumentó y tuvo un punto máximo de enfrentamiento en los primeros meses del año 71. ¿Qué sucede en el año 71? Nuevamente, en Córdoba va a estallar una gran insurrección. Una insurrección que, a diferencia del año 70, va a estar más organizada y va a tener una particularidad, va a participar las organizaciones armadas en esa insurrección. O sea, a diferencia de los 70, del 69, perdón, del Cordobazo, donde no hay una participación de organizaciones armadas, en el año 71 sí va a haber una participación de organizaciones armadas. Pero además otra cuestión, si en el año 69 participaban viejas estructuras sindicales, en el año 71 va a aparecer el clasismo como organizador de las movilizaciones en Córdoba. O sea, detrás del viborazo están las organizaciones clasistas, lideradas por los sindicatos obreros mecánicos de Citrac, Citram y demás que habíamos mencionado. Y esto le va a dar un contenido muy importante a esta movilización. Una movilización que le va a llevar a que Leviston pierda la gobernabilidad y que efectivamente sea desplazado. En el desplazamiento de Leviston, ahora los que van a tener poder van a ser los propios militares, a través de su máxima expresión, que va a ser con el general Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse se va a convertir en presidente en marzo de 1971. Lanusse va a ser presidente hasta la salida electoral y entrega de gobierno el 25 de mayo del 73. ¿Qué se va a resumir la salida de Lanusse? La salida de Lanusse lo que va a darse es, por un lado,
va a continuar con la política represiva hacia el movimiento obrero, una política represiva que había empezado ya a dar el gobierno de Levingston. Con Levingston apareció una política represiva legal, encarcelando a los dirigentes sindicales, prohibiendo las movilizaciones, pero también aparece una política ilegal, como va a ser el secuestro de abogados, el secuestro de activistas, asesinatos que se van a dar. Obviamente no con la magnitud y con la sistematicidad que vamos a encontrar en el 76, pero sí claramente a partir del gobierno de Levisto vamos a encontrar una política de instrumentos por fuera de la ley de terrorismo de Estado para reprimir, secuestrando o asesinando a activistas, ¿sí? Que consideraban que eran molestos para la gobernabilidad. Eso por un lado. La NUCE va a continuar con esa política. ¿Sí? De hecho, la política del gobierno de la NUCE se va a dar un hecho criminal hasta el día de hoy, que todo el mundo recuerda, que va a ser en agosto del 72, cuando se va a producir los fusilamientos en Trelew, que creo que alguna vez habrán escuchado mencionar el 22 de agosto del 72, cuando en una base militar naval, en el sur, la base Almirante Sar, van a ser asesinados a sangre fría dirigentes obreros, dirigentes de organizaciones armadas que se encontraban en prisión. ¿Sí? Ese es claramente hay una responsabilidad política no solamente de la Marina, sino una responsabilidad política de los propios militares que avalaron eso, empezando desde el Poder Ejecutivo, desde la NUCE. ¿Sí? Digo esto porque muchas veces uno trata de, o muchos historiadores han tratado de separar a la NUCE de estos hechos, pero la NUCE es el principal responsable y estaba al tanto de los acontecimientos de esos crímenes cometidos. Su mano derecha, el general Betty, era el responsable del área militar en la zona, o sea, no podía no darse por enterado y aludido y no haber autorizado ese criminal asesinato que se hace en agosto del 72. Pero volviendo a la política de la política de la NUCE va a ser claramente ya de apertura electoral. Fíjense en un dato muy interesante. La NUCE históricamente se había enfrentado a Perón, históricamente era un antiperonista, históricamente había un recuerdo muy importante que en el comienzo de la década del 50 se había levantado en armas contra Perón. Empieza a tener en claro que Perón tiene que regresar al gobierno, o el peronismo tenía que regresar al gobierno. Primero, pensando en que el peronismo tenía que regresar al gobierno o permitirle la participación electoral si ganaban las elecciones, y luego aceptar que Perón podía llegar a ser el interlocutor. A partir del año 71-72, o sea, bajo la presidencia de la NUCE, va a haber toda una serie de diálogos, ¿sí? Enviados secretos, que después van a dejar de ser tan secretos. Por ejemplo, el coronel Cornicelli, que va a ser el hombre que va a ser encargado de ir a negociar a Madrid, donde Perón se encontraba exiliado bajo la dictadura de Franco, exiliado Perón, ahí va a recibir al embajador argentino en España, va a recibir a Cornicelli como delegado personal de la NUCE, van a tratar de negociar, ¿sí?, una salida no traumática, en el sentido evitar de que siga aumentando las acciones armadas, evitar que surja cualquier tipo de levantamiento, que sigan habiendo levantamientos obreros, y Perón lo que va a hacer es dejar correr esos hechos, no tratar de frenarlo, por el contrario, dejarlo correr. Como el mismo Perón decía, a él se encontraba beneficiado por esos hechos, ¿sí? Por las acciones que estaban generándose acá en la Argentina. O sea, le daba esa capacidad de negociación. Parte de esa negociación que Perón va a obtener va a ser recuperar el cadáver de Eva Perón. Ustedes sabrán que el cadáver de Eva Perón fue secuestrado en el año 56, sacado de la CGT, perdón, en el año 55, sacado en el 56 fuera del país, va a estar en una tumba clandestina en Italia, a nombre de otra persona, y recién Perón va a poder recuperar el cadáver de su exmujer a partir de estas negociaciones en el año 72. O sea, se va a negociar todo, los sueldos militares atrasados, volverle a dar el grado de general, se va a negociar los premios adeudados, bueno, entre otras cosas, lo más importante, creo a mi entender, es la devolución del cadáver de Eva Perón. Estos hechos marcaba la preocupación que tenía el gobierno de la Revolución Argentina de tratar de buscar una salida. Ahora bien, el peronismo, mientras tanto, también estaba haciendo acuerdos. En ese entonces, así como no se jugaba una salida de tipo electoral abierta como posibilidad, a través de lo que se va a llamar el Gran Acuerdo Nacional, el GAN, ¿sí?, el Gran Acuerdo Nacional, los políticos de los dos principales partidos
¿sí? El peronismo y el radicalismo, también van a jugar una salida electoral de diálogo, de buscar sectores de negociación con sectores de las Fuerzas Armadas, lo que se va a llamar la hora del pueblo, ¿sí? O sea, esta política de decir, aunamos fuerzas entre los distintos sectores porque tenemos que evitar un proceso de radicalización mayor, un proceso que conduzca a un hecho que no podamos detener, era claramente una política compartida. Es muy interesante que lean el análisis de Liliana Darriz al respecto, cuando enfoca y ve esta lectura de que todos los sectores peronistas, radicales, militares, la iglesia, incluso el Partido Comunista, que también va a buscar una salida de acuerdo a través del ENA, el Encuentro Nacional de los Argentinos, de tratar de canalizar todo por vía democrática. Digo, incluso en el ENA, el Encuentro Nacional Argentino, aceptaba incluso que haya un gobierno elegido por las urnas y que sea un militar ese gobierno elegido por las urnas, o sea, un gobierno cívico-militar. O sea, digo, para tratar de entender cuál era la política del PC, que esta política que dijimos antes legalista que viene de los años 30, esa salida cívico-militar era parte de esos acuerdos, que también, también te sirve para entender lo que va a ser la conducta del Partido Comunista tras la dictadura militar, al considerar, por ejemplo, entre otras cosas, que Videla era un general democrático, o Viola también un general democrático, entre otras cosas. O sea, digo, para tratar de comprender esta situación, el PC, la UCR, el peronismo, la Iglesia Católica, el establishment en general, periodistas, volvemos a los periodistas, a los formadores de opinión, Bernardo Neustadt, que dijimos inmediatamente después el Cordobazo, decía hay que apoyar a Onganía, ahora en 1971 dice hay que ir a una salida electoral. Fíjense un dato interesante, el análisis que hace Neustadt en el año 71. Dice por un lado, Lanuse no es el mismo Lanuse del 51, no es el Lanuse antiperonista, cambió Lanuse, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente ve Lanuse de que hay una salida, que hay que hacer una salida donde el peronismo participe. Y eso Neustadt lo percibe lúcidamente. Y por otro lado dice algo muy importante. Nosotros siempre hemos discutido de Perón, hemos hablado de Perón, que Perón es el malo de la historia argentina, Perón tal cosa, tal otra. Pero gracias a que tenemos Perón en nuestro país, nuestro movimiento obrero no sigue al Che Guevara. Fíjense qué interesante eso. O sea, gracias al peronismo, el movimiento obrero no es de izquierda, está diciendo Lanuse. Perdón, lo está diciendo Bernardo Neustadt. O sea, con esa lucidez está diciendo algo muy importante, que el peronismo al fin y al cabo es un movimiento de conciliación de clases, que con el peronismo uno se puede sentar a negociar y dialogar. Entonces, esto que ve Neustadt y que dice, bueno, hagamos esa salida de buscar un acuerdo donde el peronismo participe en la negociación, es aceptado por el amplio arco político. Obviamente, ¿quiénes no lo aceptaban? La nueva izquierda. La nueva izquierda no aceptaba esta salida, sino que la nueva izquierda pujaba por avanzar a un proceso revolucionario y de profundización. Claramente acá tenemos que encontrar un límite. ¿Por qué? Porque Montoneros, acá ya, ahí se va despegando. Montoneros, al fin y al cabo, abiertamente dice, bueno, nosotros nos disciplinamos a lo que diga Perón, y es lo que va a suceder. Parte de esta negociación en el año 72 va a pegar un giro muy importante cuando se discute la nueva ley de reordenamiento electoral, ¿sí? Donde se establece la situación de una doble vuelta electoral. Aquel candidato que no llegue a la mitad de los sufragios necesarios se va a una segunda vuelta. Y por otro lado, la ley electoral, ideada por un radical que era ministro del Interior de Lanuse, que se llamaba Monroy, ¿sí? Hombre de Mar del Plata, ¿sí? Monroy idea esta salida de decir, y uno de los principales artífices de la hora del pueblo, dice, bueno, también no pueden ser candidatos en las futuras elecciones que se van a desarrollar el 73 ningún integrante del gabinete, o sea, ningún integrante, o sea, lo excluía Lanuse, empezando por Lanuse, lo excluía, pero también no podía ser candidato ninguna persona que se encuentre en el exterior. Era claramente que no podía ser candidato ¿quién? Perón. ¿Sí? ¿Quién se encontraba en el exterior cuando se discute esta ley? Se vota esta ley, el propio Perón. Entonces, parecía que iba a ser una ley a medida, por un lado, iba a haber un candidato que gane, que en todo caso no sea Perón, pero también un candidato de las Fuerzas Armadas que no se podía presentar a gobernar. De hecho, eso va a implicar un cambio, por ejemplo, en el gabinete. Uno de los ministros de Lanuse, uno de los hombres más fuertes que tenía Lanuse en el gabinete,
¿sí? Un hombre que venía del conservadurismo, que había armado un partido llamado Partido Federal. Paco Manrique, que era el ministro de Bienestar Social, el que creó el PRODE, el sistema de juego deportivo a través del PRODE, ¿sí? A partir de fútbol, de fin de semana, renuncia. ¿Por qué? Porque él quiere ser candidato. Él quiere ser candidato. Y una de las cosas que establece la ley es que no puede ser ningún candidato, ningún miembro del gabinete. Lo mismo que hay otros funcionarios que también renuncian y que quieren entrar en la lista de candidatos. ¿Sí? Y en el caso del peronismo, ¿qué sucede? Perón empieza a pensar en quién va a ser su candidato. Y entre los distintos nombres que se baraja va a surgir la de un hombre que viene del conservadurismo, que había venido del conservadurismo en los 30, en los 40, que se había integrado el peronismo en el año 43, 44, y en el 46 ya había sido elegido diputado, que era un dentista de San Andrés de Giles. Va a ser Héctor J. Cámpora, que va a ir en alianza con, con otro sector del conservadurismo, un hombre que viene del conservadurismo, que nunca fue peronista, que siempre se mantuvo en el conservadurismo, que fue Vicente Solano Lima. Así, Perón va a imponer a dos personas, a Cámpora y a Solano Lima, como candidato a presidente y vicepresidente. Y va a buscar un acuerdo con otras fuerzas políticas. Ahí se va a surgir lo que se va a denominar el FREJULI, el Frente Justicialista de Liberación, que va a ser la lista ganadora de las elecciones del 11 de marzo de 1973. ¿Sí? La lista encabezada por Héctor J. Cámpora y por Vicente Solano Lima. Pero antes de llegar a eso, hay un hecho importante, un hecho muy importante además en el año 72, que es Perón, que va a poder regresar al país. Perón llega al país después de 17 años, el 17 de noviembre del año 72. Por eso se conoce como el Día de la Lealtad dentro de la liturgia peronista, ese día, el 17 de noviembre del 72, que fue el día que Perón regresa a la Argentina después de 17 años. Perón va a estar en la Argentina entre el 17 de noviembre y hasta mediados de diciembre, se va a reunir fundamentalmente con los partidos políticos del sistema, con el radicalismo, con Balbín, con Frondizi, con Allende, se van a reunir, van a conformar por un lado con Frondizi el Frejuli, junto con sectores conservadores, etcétera, pero también va a reunirse con Balbín, claramente apuntando a lo que va a ser una política de conciliación social y claramente anunciando cuál es la política que va a tener Perón o el peronismo a partir del 73, que va a ser la política del pacto social, la política del acuerdo. O sea, el acuerdo, la salida de acordar entre empresarios, dirigentes sindicales, sectores de la iglesia, sectores militares, etcétera, de buscar una salida de integración, es lo que empieza a tejerse desde el año 72, ¿sí? En esto que van a ser una serie de reuniones. Va a haber una reunión famosa en un restaurante de Olivos, llamado el restaurante Nino, ¿sí? Donde van a empezar a acordar esto. Y Perón va a decir, bueno, el hombre fuerte de esto va a ser un hombre que va a venir incluso del Partido Comunista, que va a ser José Bergelbar, que era el presidente de la CGE, de la Confederación General Empresarial, o sea, de los empresarios, del sector empresarial de la Confederación General Económica. O sea, la CGE, la Confederación General Económica, va a ser el hombre, su hombre fuerte es el hombre que va a ser ministro de Economía. Un hombre que venía del Partido Comunista. O sea, fíjense también acá cómo todos los sectores están incluidos en esta salida de pacificación. Y el hecho central de la pacificación es cuando el primer discurso que Perón da cuando regresa a la Argentina por primera vez. Vengo en prenda de paz, soy un león herbívoro. Ustedes saben que no existe el león herbívoro, los leones son carnívoros por naturaleza. El león herbívoro, que es un león que puede rugir y come hierbas, no, o sea, no sale más allá del rugido, no va a atacar. ¿Sí? En esa figura metafórica, el león herbívoro claramente apunta a la figura de pacificación que venía de la mano con de la mano de Perón. Y en ese contexto es que se inicia la campaña electoral, una campaña electoral donde el hombre fuerte va a ser Cámpora. Y en ese eje, la política va a ser la de tratar de incorporar lo que se denominaban los sectores que integraban el peronismo. Históricamente el peronismo estaba conformado por tres sectores. La rama sindical, que fue de hecho la rama bifronte de dos caras que tuvo el peronismo, tanto a nivel sindical como político, durante estos 17 años de exilio, por un lado. La rama femenina, ¿sí? Una rama que había quedado muy disminuida, muy golpeada tras la muerte de Eva Perón,
¿sí? La rama política, que la propia encabezada por Perón y sus principales dirigentes, ¿sí? Matera, Cafiero, etcétera, los dirigentes históricos del peronismo, y va a sumarse una nueva rama que va a ser la integración de los sectores de la juventud. Esa juventud que estaba radicalizándose y que se incorporaba al peronismo. Esa rama que va a estar en disputa al interior de la propia juventud. Al interior de la propia juventud que en ese momento era hegemonizada por el sector de montoneros. ¿Sí? Montoneros y las organizaciones colaterales que organizaba. Juventud Trabajadora Peronista para el ámbito fabril, Movimiento Evita para el ámbito de las mujeres, o por otro lado el movimiento villero peronista para el lado villero, la UES para secundarios, la JUP para el lado universitario, pero recordemos que si bien era el componente central de la juventud, también había otros sectores de la juventud que en ese entonces todavía eran minoritarios y que después pueden empezar a ir desplazando a la propia juventud peronista en los años siguientes, como eran los sectores ligados al aparato sindical. Entre otras cosas, la juventud sindical peronista. La juventud sindical peronista se va a crear en contraposición a la juventud trabajadora peronista. La juventud trabajadora peronista alineada con el proyecto Montoneros, la juventud sindical peronista alineada con el proyecto de la CGT, en particular de las 62 organizaciones. Recordemos que las 62 organizaciones es el agrupamiento político al interior del movimiento obrero que responde al peronismo, al interior de la CGT. Entonces, lo cierto es que Perón va a plantear que existen 4 sectores dentro del peronismo. Estos 4 sectores son la rama política, la rama femenina, la rama sindical, y ahora va a crearse de facto una nueva rama que institucionalmente nunca tuvo reglamento, estatuto, pero que de facto existió, que fue la rama de la juventud. Es la rama de la juventud la que más se va a movilizar y la que más campaña va a hacer en el año 72 y 73 para que acceda Cámpora al gobierno, el famoso tío, ¿sí? Cámpora al gobierno, Perón al poder, que va a estar motorizada fundamentalmente por esta juventud peronista. Esta situación va a tener su expresión, como dijimos antes, el 11 de marzo, con un triunfo electoral ajustado por parte de la fórmula justicialista, en donde los números por poco no le daban el triunfo total, y lo que prácticamente se planteaba como una segunda vuelta, no se llega a dar esa segunda vuelta, no se llega a practicar porque había una aceptación por parte de la fuerza del radicalismo liderada por Balbín, Ricardo Balbín, de aceptar el triunfo de Perón y aceptando, el triunfo de Cámpora, o sea, el triunfo del justicialismo. Esa aceptación del triunfo del justicialismo, ¿qué implicaba? Implicaba que no iba a haber segunda vuelta en función de pacificar la situación. Y en efecto, el 25 de mayo del 73, los militares entregan el gobierno a Cámpora, Cámpora Solano. Ahí entramos en lo que se denomina la dinámica de las presidencias peronistas. ¿Qué presidencias peronistas tenemos entre el 73 y el 76? Tenemos la siguiente. Desde el 25 de mayo del 73 al 13 de julio del 73 está Cámpora y Solano Lima. El 13 de julio van a renunciar y va a asumir como presidente Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados. Ahora le explico cómo. Presidente de la Cámara de Diputados, que va a ser presidente interino del país hasta el 12 de octubre del 73, que va a asumir Perón por tercera vez. ¿Sí? Perón había habido elecciones el 23 de septiembre del 73 y Perón ganó con la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón, Isabel Perón. Isabel Perón era el nombre que se lo conocía en términos políticos a la mujer. La mujer en realidad se llamaba María Estela Martínez. María Estela Martínez de Perón. La fórmula Perón-Perón es la que va a imponerse por un amplio margen, más del 60% de los votos, y va a asumir Perón la tercera presidencia, el 12 de octubre del 73. Del 12 de octubre del 73 hasta el 1 de julio del 74, fecha en que fallece. El 1 de julio del 74 se va a quedar a cargo la vicepresidenta. La vicepresidenta es María Estela Martínez de Perón, o Isabel, como la quieran denominar, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. O sea, cuando hablamos de presidencias peronistas, en estos 3 años tenemos Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Qué característica va a tener el gobierno de Cámpora? El gobierno de Cámpora es un gobierno que fundamentalmente va a estar marcado
por una fuerte debilidad, ¿sí? Que su eje central va a ser lo que le había marcado Perón desde el año 72, tratar de hacer un acuerdo de, entre los distintos sectores de integración y disciplinamiento social, a través de lo que se va a conocer con el nombre de pacto social. El pacto social va a ser un instrumento privilegiado por parte de Perón. El pacto social es un acuerdo que vulgarmente se lo piensa como un acuerdo de precios y salarios, que se firma el 3 de junio del 73, pero en realidad es mucho más que un acuerdo de precios y salarios. Es un acuerdo donde se sentó a los principales referentes de la CGT, ¿sí? José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, etcétera, junto con los empresarios, ¿sí? Julio Bronner, etcétera. ¿Para qué? Para acordar un congelamiento salarial, un congelamiento de precios, pero más que nada para buscar un proceso de disciplinamiento, que durante una cierta cantidad de tiempo no haya conflictos laborales y que haya un encauzamiento de esa situación. Eso por un lado. Pero además de eso, implicaba fundamentalmente tratar de contener a que el movimiento obrero deje de tener esa postura radicalizada de enfrentamiento. Algo que ya se veía con preocupación desde los propios primeros días que asume Cámpora. El día que asume Cámpora hay varias ocupaciones de fábrica. O sea, hay un movimiento obrero a la ofensiva. Hay un movimiento obrero que sale a ocupar lugares de trabajo en defensa de conquistas, de mejoras. Está, por ejemplo, el 25 de mayo del 73, el mismo día de la ocupación de la presidencia, está la ocupación de un astillero importantísimo en la zona norte, de Astarza, ¿sí? Hay una ocupación por parte de los obreros, hay ocupación de oficinas, ocupación de talleres, o sea, hay una situación de ascenso social importantísima. ¿Por qué? Y porque durante años, proscripción, dictadura y demás, hay un desate de fuerzas que venían con el cordobazo. O sea, el tratar de hacer el pacto social era tratar de poner un paño de agua fría en un proceso de convulsión social que se venía alimentando desde el 69 y que se había ido acumulando en los 60. O sea, vuelvo a insistir, es totalmente equivocada la teoría que habla de los 60 como una época de derrota. Es una época de acumulación de fuerzas, si no nos explica la vorágine que abre el cordobazo, el rosariazo y los distintos asos que mencionamos. Este hecho hace que el gobierno de Cámpora sea un gobierno débil, un gobierno que no pueda ser sostenido. El gobierno de Cámpora, el gabinete Cámpora es un gabinete de conciliación. Si uno se pone a pensar, hay hombres que vienen claramente de la derecha sindical, por ejemplo, Ricardo Otero, secretario, que va a ser ministro de Trabajo, viene de la UOM, hombre fuerte de la UOM, de la capital federal. Hay hombres que vienen de la juventud peronista, que le quieren dar un espacio de poder, por ejemplo, el ministro Rigui, ¿sí? El ministro Tayana, o hombres que el propio Perón impone en el gabinete que van a ser centrales en su política. Uno es el ministro de Economía, José Bergelbar, que dijimos tiene un pasado en el PC y sigue teniendo contacto con el Partido Comunista, y el otro hombre fuerte que va a tener Perón durante todos estos gobiernos, va a ser el ministro que más tiempo va a durar, va a ser José López Rega, en la cartera de desarrollo social, en la cartera de bienestar social, mejor dicho, hoy desarrollo social, bienestar social, que va a ser el hombre que va a ser la mano derecha de Perón, va a ser Perón en el gabinete. Es el hombre que va a hacer la voluntad de Perón. Su secretario personal va a estar en el gabinete. De Cámpora, de Lastiri, recordemos que Lastiri es yerno de López Rega, o sea, Lastiri llega a la presidencia de la Cámara de Diputados y luego llega a la presidencia de la Nación porque es yerno de López Rega, o sea, esta cuestión familiar presente siempre en nuestra historia argentina hasta el día de hoy, y va a ser ministro también de Isabel Perón, hasta que va a ser expulsado con las movilizaciones del Rodrigazo en junio-julio del 75. O sea, López Rega es el hombre fuerte de Perón, es la cara de Perón, es la cara oculta de Perón, como bien hay un título de un libro de Eduardo Feynman. O sea, claramente es el poder detrás de la sombra, ¿sí? Y el poder de Perón en el gabinete. Que también es el otro hombre de poder, va a ser el otro José Bergelbar. Son los hombres que Perón pone, que van a perdurar a lo largo de todos los gabinetes. También Gelbar va a continuar hasta octubre del año 74, hasta el gobierno de Isabel va a continuar Gelbar. O sea, es también el ministro, junto con López Rega, que más tiempo va a durar. En cantidad de meses, es el segundo en cantidad de meses que va a durar en tiempo. Cámpora no va a poder controlar la situación desde el primer día, como dijimos. Por un lado, hay una situación de protesta social importante, pero hay un hecho, por ejemplo, también que es novedoso de la época, que va a ser el proceso de liberación
de los presos políticos en las cárceles. El propio 25 de mayo se va a producir el Devotazo, que va a ser una movilización de jóvenes, de organizaciones, de izquierda, de distintos grupos, etcétera, que van a ir a la cárcel de Devoto, a ir a distintas cárceles del país, porque el Devotazo, por más que tenga el nombre de la principal cárcel de la ciudad de Buenos Aires, la cárcel de Villa Devoto, va a ser un fenómeno que va a darse en varias cárceles del país, donde sectores se van a movilizar para pedir la liberación de los presos. Se va a liberar a los presos y al otro día recién se decreta la ley de amnistía. Digo, una de las características que va a tener el gobierno de Cámpora es que va a responder a partir sobre los hechos consumados. Y uno de los hechos consumados es el propio hecho de liberar a los presos una vez que... me olvidé, tenés razón. ¿Podés, María Emilia, apagar el micrófono un minuto? María Emilia. Hola. Entonces, hay una situación de... gracias. Hay una situación que sobrepasa esto. Hay un proceso que sobrepasa y que el gobierno está respondiendo atrás. Esa situación de descontrol, de movilizaciones, ocupaciones de fábrica, tomas de establecimiento, no se contiene con el pacto social, no se logra contener. Y esto va a llevar a que Perón sea el mismo el que decida regresar al país. En la práctica, Perón va a regresar el 20 de junio del 73, se van a producir los incidentes de Seiza, la masacre de Seiza, el enfrentamiento entre las distintas alas del peronismo, y al día siguiente Perón claramente va a empezar a mostrar la verdadera faceta que viene el país, la faceta del orden. Dice, yo soy Perón, el Perón de las 20 verdades, nosotros queremos este movimiento, aquel que no quiera estar, se va. O sea, claramente, por más que perdamos 1 o 2 votos, no importa, se van. O sea, Perón empieza claramente él a asumir la rienda. Estando Perón en la Argentina, evidentemente ya Cámpora y Solano Lima es obvio que no gobiernan. El poder pasa por la residencia de Perón, que es la casa que tiene Perón en Vicente López, en la calle Gaspar Campos. O sea, no se gobierna más en la Casa Rosada, no se gobierna más en la Quinta de Olivo, pasa el poder a ser una residencia particular. Y ese poder es que lleva claramente a la lectura de Cámpora y Solano Lima a renunciar, porque claramente Perón le saca el poder. Y la renuncia es interesante para ver cómo opera la ley de acefalía acá. Ustedes saben que la ley de acefalía implica que si renuncia al presidente le sucede el vicepresidente, y si no el presidente del Senado, y si no el presidente de la Cámara de Diputados. Cuando se produce la renuncia, 24 horas antes, se le da una misión al presidente de la Cámara de Senadores, llamado Díaz Vialet, que estaba en tercer orden en la línea de sucesión, se lo envía a España. Cuando se lo envía a España no le dicen para qué va a España. Simplemente López Rega le dice, mira, tomá un avión, tenés que hacer un trámite en España. Cuando se produce eso, cuando Díaz Vialet está en España, ese día, el 13 de julio, se produce la renuncia de Cámpora y Solano Lima. Al renunciar Cámpora, presidente, renuncia el vicepresidente Solano Lima, el vicepresidente, el presidente que le corresponde estar se encuentra en España. Cuando llega a España, es patética la situación. Los periodistas le preguntan a qué vino a España y el tipo no sabe responder a qué vino a España. Lo mandaron a España, era porque evidentemente quería que suceda el cuarto en la línea de sucesión, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que era el yerno de quién, de López Rega, Raúl Lastiri. O sea, digo para que vean gráficamente lo que sucede ese 13 de julio, ¿sí? O sea, es un día donde el poder pasa a mano del hombre de confianza de López Rega, que es el hombre de confianza de Perón. El interinato de Lastiri es muy importante, ¿por qué? Porque claramente ya Perón empieza a gobernar en la práctica, ¿sí? Díaz Vialet, el que va a España, es el presidente de la Cámara de Senadores, ¿sí? Díaz Vialet. Esto lleva a una cuestión de decir, bueno, ¿qué va a hacer Lastiri? Lastiri lo que va a hacer es la orden de Perón. Y la orden de Perón se va a expresar en 2 hechos. Por un lado, tratar de disciplinar a los sectores díscolos de la izquierda. Para eso se va a apoyar claramente en el sector sindical. Y acá está claramente el proyecto de Perón. El proyecto de Perón es el sector sindical, la burocracia sindical, de la mano de Rucci, Lorenzo Miguel, me disciplina al movimiento, pero también me disciplina a la clase obrera. O sea, fíjense en acá el doble papel de la dirigencia sindical. El papel
de apoyarse en lo que va a ser el ala ortodoxa, el ala de derecha, el ala clásica del peronismo, el ala que es leal a Perón, que es la dirigencia sindical, el ala que firma el acuerdo del pacto social, y para eso le da todo ese poder a la derecha y los sectores, los ministros o los jóvenes que respondían a Montonero, que se encontraban en diputados, cada vez tienen menos peso, ¿sí? Y por otro lado, es ese sector de derecha, del ala sindical, la burocracia, el que le da el poder para empezar a perseguir a las comisiones internas, a los cuerpos delegados que eran díscolos, aquellos que respondían a ese clasismo. Y esto es importante, porque en este sector el que Perón se va a valer. Ahora bien, como no va a alcanzar esto, no va a alcanzar este ordenamiento sindical, legal, se va a recurrir a la operación extralegal, a la operación por fuera de la legalidad, que es recurrir a las acciones armadas paraestatales. Se va a recurrir a la creación de una organización paraestatal, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, donde van inspirada, creada por Perón, empieza a funcionar ya en la época de las Tiri. El hecho central va a ser un memorándum secreto, que mañana, 1 de octubre, se cumple un nuevo aniversario, un memorándum secreto que Perón envía a todos los gobernadores justicialistas, envía a todos los representantes del justicialismo en todo el país, donde claramente advierte que aquellos que no se avienen a la ley van a sufrir las consecuencias por fuera de la ley. ¿Sí? Y por fuera de la ley claramente es hacer tronar el escarmiento. ¿Sí? O sea, hacer tronar el escarmiento. Yo al respecto tengo un artículo, un capítulo de un libro que hicimos, de un libro de compilación con Pablo Giuliani, si algunos lo quieren leer, después se lo acerco, que explica esta política represiva que va a empezar a implementar Perón en función con la dirigencia sindical y en función con lo que sería la ortodoxia del peronismo. El otro hecho central de las TIC es que va a convocar elecciones. En ese proceso de convocar elecciones, se van a llevar elecciones el 23 de septiembre, gana la fórmula Perón. Perón, fíjense que acá Perón elige a su mujer como presidenta. O sea, el Perón de octubre o septiembre del 73, mejor dicho, cuando se elige a la compañera de fórmula o compañero de fórmula, no va a ser una persona que piense en establecer diálogo, sino en cerrarse a sí mismo. Esto es interesante porque va a sorprender el propio radicalismo. En su momento se pensó que el radicalismo podía ser el compañero de fórmula, Balbín, compañero de fórmula, u otro radical al interior de la fórmula presidencial. Eso no se va a hacer y claramente Perón refuerza su ortodoxia designando a su mujer, ¿sí? A Isabel, una persona que prácticamente no tenía poder, que los verdaderos poderes estaban dentro del entorno de Isabel. O sea, claramente dentro de esa ortodoxia. Perón va a asumir las elecciones del 12 de octubre. Va a haber un hecho importante el 25 de octubre, como dijimos antes, que va a ser el asesinato de José Ignacio Rucci. El asesinato de Rucci, ¿sí? Lo que se va a denominar Operación Traviata, Traviata por unas galletitas que había en esa época, por los 23 agujeritos que le va a quedar el cuerpo de Rucci, de los balazos, ¿sí? Va a ser un golpe al corazón de Perón. ¿Por qué? Porque Rucci era el pilar central de este proyecto de organización. Rucci era el hombre metalúrgico, el hombre de derecha, el hombre leal a Perón, un hombre que claramente estaba a favor de la ortodoxia. La muerte de Rucci es un golpe a Perón. De ahí que Perón sea un Perón desencajado a partir de que asume el gobierno el 12 de octubre. Perón va a reforzar esta política de persecución al interior del movimiento y hacia el movimiento obrero, del interior del movimiento justicialista y hacia el movimiento obrero. Un par de hechos hacia el interior del movimiento. Va a expulsar a los diputados que conformaban la tendencia, de hecho prácticamente los diputados que tenían la tendencia van a perder su peso. Entre otros recordarán un diputado que luego fue kirchnerista furibundo, Kunkel, era en ese entonces diputado, Juan Carlos Gullo, otro que falleció hace poco, etc. Otra cuestión, Perón va a intervenir las provincias a que considere díscolas, va a intervenir a aquellas gobernaciones que sean díscolas. El caso de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El caso de la provincia de Córdoba, el caso de Mendoza, Santa Cruz, Salta, 5 provincias se van a intervenir. La intervención decretada por el Poder Ejecutivo en 4 de esas 5 provincias va a caer sobre el vicegobernador. El vicegobernador en toda esta provincia era un hombre de extracción sindical, ¿sí? Era un hombre que respondía a la ortodoxia. O sea, cuando se lo desplaza a Oscar Videgain en la provincia de Buenos Aires, el que va a quedar es Victorio Calabró en la provincia de Buenos Aires, un hombre de la UOM, un hombre de la ortodoxia, un hombre de la derecha, del peronismo.
La única excepción va a ser Córdoba, donde en Córdoba, si bien había un gobernador político y un vicegobernador sindical, Atilio López, en ese caso el desplazamiento se hacia los dos, porque Atilio López era considerado un sindicalista de izquierda, por más que sea peronista, era un sindicalista radicalizado. De hecho, se va a dar a través de un levantamiento policial, que Perón va a avalar ese levantamiento policial, lo que se va a llamar el Navarrazo. Perón va a avalar esa destitución de un jefe de policía de la ciudad de Córdoba que va a destituir al gobernador y al vicegobernador. Y de hecho en Córdoba se va a iniciar todo un periodo de represión a partir de la presencia del levantamiento de Navarro, con distintos interventores que va a continuar durante la dictadura. Córdoba y Tucumán van a ser las dos provincias que en cierta forma van a empezar a ejercer el terrorismo de Estado abiertamente. ¿Sí? Córdoba ya, la primera de todas, en el 74, con la intervención de la Cabane, centralmente, y que luego va a continuar con las distintas intervenciones luego de la dictadura militar, y Tucumán, a partir de lo que se va a denominar el Operativo Independencia, en enero, febrero del año 75, bajo el gobierno de Isabel Perón, donde también se va a dar toda esta política de represión hacia las organizaciones sociales, al movimiento obrero, al estudiantado, al campesinado, etc. Pero volviendo a Perón, Perón le va a dar mucho poder a esa dirigencia sindical. Uno de los hechos de poder va a ser el reforzamiento de la ley de asociaciones profesionales, donde claramente la ley va a reforzar el poder de los dirigentes sindicales, dándole mayor cantidad de años para que esté, reforzando su autoridad de lista única, reforzando su voluntad de poder y disponer de intervención de seccionales. De hecho, la dirigencia sindical va a intervenir seccionales díscolas, se va a intervenir el ESMATA Córdoba, dirigida por un dirigente sindical clasista, que era René Salamanca, se va a intervenir Lucifuerza Córdoba, dirigida por Agustín Tosco. O sea, va a haber un reforzamiento de la dirigencia sindical, va a haber también un reforzamiento del Código Penal, donde se va a perseguir y a castigar las ocupaciones de fábricas, se van a castigar cualquier levantamiento del movimiento obrero, se va a aplicar la ley de prescindibilidad, por el cual se va a expulsar a los trabajadores de empresas estatales que estén haciendo conflictos laborales. O sea, ese reforzamiento del poder, tanto legal como ilegal, el hecho de que la AAA empiece a actuar en vida de Perón va a ser un hecho central, que como dijimos antes empieza con la LUCE, pero que va con Perón a acelerarse. La cantidad de muertos, de activistas, de dirigentes, tanto del peronismo como de izquierda de esos años, va a ser muy importante durante los meses que gobierna Perón. Perón no va a lograr no va a lograr mantener ese pacto social que tanto anhelaba. Va a entrar en crisis porque la protesta, a pesar de las persecuciones, de la muerte, va a continuar y va el gobierno permanentemente a reforzar ese pacto social, y cada reforzamiento va a generarse una disparada de precios. A pesar de que los dos hombres fuertes que manejan la política en los gabinetes, que van a ser Helvar y Lastini, y López Rega sigan estando, no le va a alcanzar ese poder a Perón. Y Perón no va a poder superar algo que es natural, va a ser su fallecimiento el 1 de julio del 74. A partir de ahí, digo, y a paso muy rápido porque ya no hemos pasado bastante del tiempo, ¿sí? Como dijimos, esto da para hablar clases y clases, va a asumir Isabel Perón. Isabel Perón va a estar fuertemente limitada primero por una puja de sectores entre dos fuertes alas, ¿sí? Un lado, esa puja va a estar dada por el sector que podríamos decir la ortodoxia, ligada en torno a las figuras políticas más de derecha, en torno al aparato político encabezado por López Rega, y por otro lado, el aparato sindical en torno a Lorenzo Miguel. Ese proceso de peleas y de pujas van a quedar a un costado cuando haya enemigos a quien enfrentar. El primer enemigo que se van a sacar de encima cuando gobierna el gabinete de Isabel Perón va a ser a los montoneros. O sea, los montoneros van a ser excluidos ya por completo. De hecho, los montoneros se van a excluir de la participación política. De hecho, ya habían empezado a tener fuertes roces con Perón y se habían empezado a excluir de los acuerdos con Perón. Recordemos el 1 de mayo del 74, cuando Perón los expulsa de la Plaza de Mayo, el Día del Trabajador. Ese día ya se produce esa ruptura, ese quiebre, un quiebre que se va a acelerar a partir del gobierno de Isabel, y cuando en septiembre del año 74, ¿sí? Van a pasar a la clandestinidad. Al principio Montonero le va a dar una especie de aire de respiro al gobierno de Isabel, y bien
fallece Perón, pero eso en septiembre ya claramente se pasa a la clandestinidad y pasa a ser una organización excluida de la vida política dentro del gobierno. Esto acompañado por toda esta pérdida de gobernadores cercanos, diputados cercanos, etcétera, y la represión de la AAA sobre esas organizaciones, lo cual lleva también a Montoneros a cada vez más a militarizarse y a enfrentarse cada vez más con el gobierno de Isabel Perón. A pesar de que en abril del año 75 intentan recubrir un cierto margen de legalidad cuando crean el Partido Peronista Auténtico e intentan participar, de hecho participan en las elecciones para gobernador en la provincia de Misiones y pierden. A pesar de ese intento legal o de esa pata legal que se le quiere dar a Montoneros de volver a aparecer en la vía política, en la vía legal de la discusión política del peronismo, va a terminar en un fracaso con las elecciones del año 75. Eso por el lado de Montoneros. Entonces, quedan dos sectores que van a aparecer en puja al interior del gabinete de Isabel durante lo que va a ser 74 y primer semestre del 75. Va a ser la puja entre el ala sindical y el ala política de López Rega. Esa puja parecería en un momento que el ala política de López Rega se iba a imponer. ¿Cuándo? Cuando en junio del año 75 pone a su ministro de Economía. El ministro de Economía va a ser Celestino Rodrigo, un hombre que va a responder claramente al establishment y que va a responder a tratar de desempatar esa situación de crisis económica que venía teniendo el país. Previamente, habían también, dijimos antes, unido fuerzas. El otro sector que se había en momento unido fuerzas fue contra Helbar. Helbar en octubre del año 74 había sido expulsado y asume como ministro de Economía Alfredo Gómez Morales, un hombre que venía del peronismo clásico, que Alfredo Gómez Morales no logra solucionar la crisis económica. Además, Argentina entra cada vez más en un empantanamiento mayor, mayúsculo, fundamentalmente porque empieza a sufrir las consecuencias de la crisis de la OPEP, empiezan a aumentar abrumadoramente los precios, el gobierno intenta hacer una devaluación, de hecho hace una devaluación de la moneda en marzo del año 75, no resulta esa devaluación, sigue el nivel de protesta social muy fuerte durante el verano del año 75, entre enero y mayo del año 75, muy fuerte el nivel de protesta social, a pesar de la represión, a pesar de que la dirigencia sindical no acompaña esos procesos. En ese contexto, la dirigencia sindical se encuentra un poco debilitada, entonces la salida por parte del gran establishment es acompañar el proyecto de López Rega de poner un hombre en el gabinete, un ministro de Economía, que en cierta forma siga con los lineamientos de ajuste, que siga con el lineamiento de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, que implique fundamentalmente una fuerte devaluación de la moneda, una fuerte devaluación de la moneda que implique un fuerte ajuste sobre el salario, aumentando las tarifas, aumentando los bienes y los servicios. Eso va a ser la política de Celestino Rodrigo. Ahora bien, la política de Celestino Rodrigo va a estar en profundo fracaso. ¿Por qué? Porque ni bien se produce eso, las movilizaciones obreras empiezan a crecer abrumadoramente, con una particularidad, empiezan a coordinarse las luchas, van a conformarse coordinadoras en distintos lugares del Gran Buenos Aires, en La Plata, Berisso y Ensenada, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, y que van a salir a luchar contra el Plan Rodrigo. Pero no solamente contra el Plan Rodrigo, sino contra el responsable político de eso, que va a ser López Rega. De hecho, la dirigencia sindical en esa época va a montarse sobre el conflicto obrero, va a levantar una consigna que va a ser representativa, de decir, Isabel Coraje, al brujo darle raje, o sea, proteger a Isabel Perón y decirle que había que expulsar a López Rega del gabinete, por eso López Rega, conocido como el brujo, el epíteto familiar, con que se lo hablaba, se va a producir ese quiebre a partir de la gran huelga general que va a soportar el gobierno peronista en julio del año 75, que va a provocar la renuncia de López Rega y de Celestino Rodrigo. Y ahí nuevamente el poder sindical va a controlar el gabinete. El segundo semestre del año 75 va a estar fundamentalmente manejado por el gabinete por parte de las 62 organizaciones. Su ministro de Economía va a ser Antonio Cafiero, el abuelo del actual jefe de gabinete, ¿sí? Y por un hombre que todavía sigue andando en política cada tanto, ¿sí? Que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y vicegobernador y vicepresidente, Carlos Rucauf, ¿sí? Va a ser ministro de Trabajo, van a ser los hombres fuertes que va a tener
el aparato sindical, la dirigencia sindical bajo el gobierno de Isabel Perón en ese segundo semestre del 75. Isabel Perón muy debilitada en un contexto donde la dirigencia sindical y el sector político piensan en que la salida mejor es darle una licencia a Isabel y que se elija al presidente del Senado. Recuerden que no había vicepresidente como futuro presidente constitucional en reemplazo. De hecho, eso va a haber un proceso de práctica que va a ser en septiembre del año 75, cuando Isabel Perón se le va a permitir, y de hecho se le va a dar, imponer una licencia por salud, y el vicepresidente va a ser Ítalo Luder, el presidente del Senado. Ítalo Luder, un hombre que viene de la sociedad rural, pero que tenía buen diálogo con la dirigencia sindical. Ítalo Luder es el responsable de firmar el decreto de aniquilamiento de la subversión, o sea, continuar con esta política de terrorismo de Estado, ya practicada o iniciada con Isabel con el operativo Independencia, ahora se extiende al resto del país, ¿sí? Que va a estar avalada por todos estos civiles que acabamos de mencionar, y que Ítalo Luder va a firmar, dándole cada vez mayor poder a las Fuerzas Armadas para intervenir en la vida política del país. Poder que ya las Fuerzas Armadas, como dije antes, venían teniendo. Recordemos que desde noviembre del año 74 nuestro país está en estado de sitio, o sea, que claramente esa pérdida de libertades civiles ya había empezado desde mucho antes y que durante el año 75 había aumentado. A pesar de ese poder que van a tener las estructuras sindicales, no le va a permitir al gobierno de Isabel Perón recomponerse, una vez que nuevamente accede a la presidencia tras su licencia, se termina su licencia en octubre del año 75, y en diciembre del año 75 se va a producir un hecho muy importante, que va a ser que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Jorge Rafael Videla, va a dar un plazo de 90 días para que se recomponga el país. En ese proceso también se va a producir un levantamiento de un sector de la Fuerza Aérea, del brigadier Capellini, que va a anticipar un poco el hecho de que las Fuerzas Armadas no estaban sosteniendo más al gobierno. Pero no solamente de las Fuerzas Armadas, sino que claramente había una preparación por parte de sectores civiles desde mediados del año 75 que estaban preparando el golpe de Estado. O sea, hoy se sabe muy bien que desde agosto del año 75 distintas cámaras empresariales, junto con la embajada norteamericana, periodistas, etcétera, ya estaban preparando una salida militar al golpe de Estado. Este hecho, ¿sí?, va a estar preanunciado por el discurso de Videla del diciembre del 75. El gobierno de Isabel Perón intenta reaccionar cambiando nuevamente el gabinete, poniendo a un hombre de economía, a ministro Mondelli, un hombre muy cercano al pensamiento ideológico de la doctrina de Shock, de Celestino Rodrigo, de Krieger Bacena. No alcanza eso, no alcanza, porque nuevamente se empieza a producir protestas y movilizaciones durante enero y febrero del año 76. Entonces la única salida viable que claramente el establishment considera es recurrir al golpe de Estado como un ejercicio para disciplinar a la clase obrera en forma definitiva y cambiar el modelo de acumulación de capital. Esto es, a grandes rasgos y muy a las disparadas, el periodo 69-76. Vayamos a las preguntas, si tienen dudas, comentarios, abran los micrófonos. ¿Quedó alguna duda? ¿Preguntas que quieran hacer? Bueno, si no hay dudas, bueno, muchas gracias por... Una pregunta. Cuando usted dijo que iban a poner a un ministro de Economía, que era de la Confederación General Económica, sí. ¿Cómo se llamaba? Helmar. Listo. Que era él directamente deja su cargo de ministro de presidente de la CGE y pasa a ser ministro de Economía entre, dijimos, el 25 de mayo del 73 a 30 de octubre del 74, que es obligado a renunciar. Y el que pasa a ser presidente de la CGE va a ser Julio Bronner, un industrial que era el dueño de las empresas Wobron. Wobron era los que se dedican a hacer los discos de embrague de los autos. No sé si alguna vez escucharon la marca Wobron, ¿sí? Líquidos para frenos. Es una empresa que se encuentra en 197 y Panamericana, la Wobron. Bueno, es una autopartista, hoy multinacional. Bueno, Julio Bronner era su dueño y bueno, va a ser el presidente de la CGE, o sea, va a ser la mano derecha. Era el vicepresidente de la CGE y pasa a ser presidente de la CGE cuando Helmar pasa a ser ministro de Economía.
Ministro de Economía, recordemos que además Gelbar era empresario, era socio accionista de la empresa FATE y de la empresa Aluar, de Aluminios Argentinos, y de FATE, la de neumáticos, ¿sí? De San Fernando. Bueno, gracias. No, de nada. Y además era hombre que manejaba las finanzas del Partido Comunista. Bueno, si no hay ninguna duda, en 15 días nos volveremos a conectar, alguno de nosotros. Muchas gracias, cualquier consulta, estamos a su orden. Muchas gracias. Que tengan Muy buena amable. semana. Gracias. Chao, muchas Muy gracias. bien.